Ok, vamos a seguir. Y lo siguiente que vamos a ver van a ser las variables. Hasta ahora ya sabemos cómo podemos utilizar variables dentro de CSS, que era con los guiones, definíamos la variable y aquí le dábamos el valor, ¿vale? Pero en ese CSS se hace de manera diferente, se hace de una manera mucho más programática, por decirlo de alguna manera, como se utilizan, por ejemplo, en PHP. Entonces, esto me lo voy a calzar, lo voy a dejar ahí. Esto lo voy a poner así, un poquito mejor, ¿vale? Ya tenemos aquí la introducción a SAS. Esto queda feísimo, así que vamos a cambiarlo un poco. Así que, nada, vamos a crearnos aquí un div con una clase container, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a crearnos un título, vamos a crearnos un párrafo. Este es un párrafo, ¿vale? Y lo que yo quiero ahora mismo es, voy a calzarme esto y voy a decirle que el container tenga un width del 100%, por ejemplo, ¿vale? Quiero que tenga un background color muy clarito, azure, por ejemplo, a ver qué tal, ahí está, ¿vale? Le voy a dar un min height de 100 VH para que ocupe todo. Eso es, toda la pantalla. Y le voy a decir que, por ejemplo, el body tenga padding 0, margin 0. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Y esto vamos a ver qué es. Y se lo quitamos. Vale. Esto es del H1. Perfecto. Entonces, vamos a ir al H1. Vamos a decirle que el color que yo quiero que tenga es CCC, por ejemplo, un gris. Vamos a hacerlo un poquito más oscuro. Es 2B, 2B, 2B. A ver, ese me gusta. Vale, perfecto. Y yo quiero decirle que el párrafo también tenga un color, pues 2B, 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 por ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, y aquí voy a aprovechar y le voy a decir que tenga un margin de 0. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Entonces aquí el container le voy a poner un padding de 0.5 rem. Vale. Esto, bueno, esto es lo de menos, ¿vale? Ahí está. Ok. Vale, ahí lo tenemos. Este es el título, este es un párrafo. Claro, fijaros que nosotros estamos utilizando el mismo color para los dos. Si yo quiero cambiar este color y quiero ponerle un 3F, 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 ¿vale? Y quiero ponerlo aquí también, tengo que copiarlo y pegarlo. Entonces, esto ya lo vimos, pero puede ser interesante que aprendamos a utilizar las variables dentro de SCSS. Las variables se definen con el símbolo del dólar y aquí vamos a ponerle un text color, por ejemplo. Y aquí pues le ponemos el valor, que va a ser 3F, 3F, 3F. Pum. Y ya está. Y ya podemos utilizar esta variable donde nosotros queramos. Ahí ya vemos que todo está perfecto. Si yo cambio esto y le digo que sea el primero que teníamos, ¿vale? Se cambian los dos porque está utilizando la variable textColor. Si nosotros vamos al CSS, vemos qué es lo que está pasando. Ya vemos que automáticamente nos está poniendo este color sin necesidad de utilizar variables, ¿vale? Esta es una de las ventajas que tiene ese CSS con respecto de CSS, ¿vale? Porque ya directamente nos está creando el CSS de una manera fácil y eficiente de leer para nuestro intérprete, para nuestro navegador, ¿vale? Así que, bueno, de momento lo vamos a dejar abierto para ir viendo los cambios que vamos teniendo, ¿vale? Perfecto, esto lo dejamos por aquí y ya está. Vale, ahora vamos a decirle, por ejemplo, que yo quiero que esto tenga un width de 50 rem, ¿vale? Quiero que este también tenga un width de 50 rem. Quiero que tenga además un text transform uppercase,
Y quiero que este también tenga un transform uppercase, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí vemos que hay muchas cosas. Uy, aquí estoy cambiando el CSS cuando tendría que cambiar esto de aquí. Perdón. Vale, entonces, aquí lo que tenemos, hemos dicho que quiero ponerle un text transform uppercase, ¿vale? Aquí abajo también quiero ponérselo. Quiero ponerle un width de 50 rem, ¿vale? Aquí también quiero ponérselo 50 rem. Y además quiero decirle que, por ejemplo, el background color va a ser, me lo invento, ¿vale? 444. Bueno, es demasiado oscuro. F1, 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 ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y vamos a decirle lo mismo con el otro. Background color, F1, 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 ¿vale? Es algo que queda bastante feo, pero bueno, para el ejemplo que queremos mostrar sirve. Entonces, voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está, que se vea bien. Ahí. Vale, entonces, existe un elemento dentro de SCSS que se llaman mixing. Fijaros aquí que yo estoy utilizando estas 3 líneas, estas 4 líneas exactamente iguales, aquí y aquí. Entonces, existe una forma de poder reutilizar código y para eso existen los mixing. Mixing, ¿vale? Se definen de esta manera, con una arroba, mixing, y después ponemos el nombre del mixing que queremos. Formato texto, por ejemplo, ¿vale? Y aquí dentro le ponemos pues lo que nosotros queramos, en este caso esto de aquí. ¿Vale? Aquí ya le ponemos código CSS. ¿Vale? Hasta ahora todo perfecto. Y si yo quiero utilizarlo, tendría que utilizar el include. Y aquí le tendría que decir formato-texto. Ahí está. ¿Vale? Podría utilizarlo de esta manera y funciona perfectamente. Y aquí pues exactamente lo mismo. ¿Vale? Y vemos que funciona a la perfección. De hecho, si vemos nuestro CSS, ya vemos que se está aplicando a los dos, ¿vale? Pero también tenemos la posibilidad de, fijaros cómo por defecto me lo ha puesto así como si fuera una función, porque realmente es algo similar a una función, ¿vale? Podemos utilizarlo de esta manera o de la otra. Pero también estos formatos, o sea, estos mixins, pueden aceptar variables. ¿Vale? En este caso, yo quiero tener un background color en el H1 y otro en el P. Entonces, yo le puedo pasar un parámetro. Y aquí utilizar ese parámetro que yo le estoy pasando. ¿Vale? Ahora, si hacemos así, pues nos está dando un error, efectivamente. Porque nos dice que formato texto necesita un argumento que se llama bgcolor. Entonces aquí le puedo pasar directamente el F1, F1, F1 que teníamos antes, aunque me va a seguir dando error porque en la línea 28 aquí me sigue faltando ese color. Así que le voy a decir que aquí este color quiero que sea 6666666. ¿Vale? Fijaros cómo ya tengo un color de fondo para el título y otro color de fondo para el párrafo, a través de un parámetro que yo lo estoy pasando. Vale, también es importante saber que estos parámetros que nosotros le estamos pasando aquí, podemos definirlos como por defecto. Yo puedo decirle que por defecto, F1, 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 por defecto quiero que si yo no le paso ningún parámetro, si yo aquí no le paso ningún parámetro, quiero que coja por defecto este valor. Si yo lo guardo, ahora ya vemos que no nos da ningún error, porque aquí que yo no le estoy pasando ningún parámetro, ya está cogiendo el parámetro, el valor por defecto que le he definido a la hora de definir el mixing. ¿Vale? Básicamente, para esto se utilizan los mixins. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer. Nosotros, hasta ahora, si queremos hacer
Imagínate que tenemos un UL, que es una lista desordenada, con un LI que sea ítem 1, con uno que sea ítem 2, ítem 3, ¿vale? Es una lista con 3 ítems. Además, yo esto lo voy a meter en un div de clase listado, ¿vale? Perfecto. Entonces, si yo tradicionalmente dentro de CSS quisiera acceder a estas LIs, explícitamente a las LIs dentro del UL de dentro del div con clase listado, tendría que hacerlo de esta manera. Punto listado, ¿vale? O si quisiera div.listado, UL-LI, ¿vale? De esta manera estaría accediendo a el LI del UL del div con clase listado, ¿ok? Y aquí pues sí que le podría decir list style none para que le quite el punto y todo eso. Vale, esto está perfecto. De hecho, si vamos aquí al CSS nos lo está compilando de esa manera. Pero existe una posibilidad que nosotros podemos utilizar dentro de ese CSS, que es la anidación. Yo aquí puedo definirle un estilo a la clase listado que yo quiero, imagínate que tenga un width de 5 rem, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo un poco más con más estilo, de 10 rem, ¿vale? Quiero además que tenga un background color de pues una agua marina, ¿vale? Y además quiero ponerle un padding de 0.5 rem, ¿vale? Eso está bien. Vale, hasta aquí todo perfecto. Ahora, si yo quisiera acceder al listado de ley, podría hacerlo por aquí, como hemos visto antes, pero también puedo anidarlo. Puedo seguir definiendo propiedades dentro de las llaves de SCSS, cosa que en CSS no podíamos hacer. Y esto, aunque es exactamente lo mismo que si lo hiciéramos de la otra manera, esto hace que sea mucho más legible y mucho más fácil de interpretar, ¿vale? Entonces aquí el UL, pues imagínate que yo quiero que tenga un margin de 0 por arriba y de 0.5 rem por los lados, ¿vale? Perfecto, ok. Y ahora por fin vamos a acceder al LI donde yo quiero decirle list style none, ¿vale? De esta manera nosotros hemos accedido al LI de dentro del UL, de dentro del div con clase listado. Y si vamos al styles CSS, aquí nos pone como lo habíamos definido al principio, ¿vale? Aquí ya nos pone la clase listado, luego la clase listado, el UL de dentro de la clase listado y luego el LI de dentro del UL de la clase listado. Realmente es, para código tan pequeño, esto es fácil de interpretar, pero esto es todavía mucho más fácil de interpretar, ya que todo lo que definamos dentro nos aparece dentro de la propia clase listado, lo que lo hace muchísimo más fácil de entender. ¿Vale? Perfecto. De momento, bueno, no vamos a dejarlo por aquí porque me gustaría ver otra cosa más. Vale, hasta ahora, si yo quisiera utilizar una pseudoclase, un hover, por ejemplo, que es lo más clásico, tendría que hacerlo, pues como siempre, listado ULLI hover, y aquí le tenía que poner un background, bueno, un color, pues cian, por ejemplo, ¿no? Y esto funciona a la perfección. Ahí lo vemos, ¿vale? Cómo está funcionando. Vamos a ponerle white, que se ve mejor. Ahí, bueno, tampoco mucho mejor. Pero bueno, de esta manera podemos hacerlo. Pero nosotros en SCSS lo podemos hacer desde la anidación. Con el ampersand. Y aquí le podemos acceder al after, al before y a todo eso, y a las pseudoclases. Por ejemplo, el hover. Y aquí sí que le podemos decir color white. ¿Vale? Entonces, así es mucho más fácil de leer. Aquí definimos los estilos para el LI normal, aquí definimos los estilos para el hover,
Podemos definir los estilos también para el active, si quisiéramos, ¿vale? Y todo se queda encapsulado dentro de la definición del LI. Y no nos queda todo, ahora sí, veis que funciona, no nos queda en diferentes líneas haciendo referencia a diferentes elementos. Lo cual está bien para interpretarlo, pero está muy mal para leerlo. Porque claro, imagínate, vale, listado, ok, vale, y esto hace referencia a listado UL, entonces el UL que está dentro del listado. Vale, entonces esto nos facilita mucho, no solo a la hora de escribir, sino también a la hora de interpretarlo. ¿Vale? Voy a dejar el vídeo por aquí, porque ya llevamos 15 minutos, y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos importar y exportar diferentes archivos de SCSS. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.